Hola jóvenes, de nuevo vamos a terminar el curso estudiando este último contenido cuyo título es multiplicidad de un cero. Bueno, todos recordarán que estamos trabajando con polinomios de grado n. En este caso, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 en adelante. Todos saben que un polinomio de grado n puede tener ceros. De hecho, muchas veces el objetivo de un polinomio es buscar los ceros para luego simplificar o para alguna otra cuestión que necesitemos. Resulta ser que cuando uno encuentra los ceros de un polinomio, hay dos tipos de ceros. Hay unos ceros que se conocen como ceros simples y hay otros ceros que se conocen como los ceros múltiples. Entonces, la idea acá es explicar la diferencia entre ellas dos y cómo, cómo uno logra, a partir de la gráfica, saber si es un cero simple o un cero múltiple. Entonces, voy a entrar aquí a un recordatorio de la clase de ayer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la clase de ayer estábamos haciendo un repaso de cómo factorizar un polinomio cuadrático. De hecho, este polinomio que está aquí y este polinomio que está aquí lo hicimos en la clase de ayer. Pueden revisar los apuntes de ayer para que vean que estos dos los resolvimos en esa clase. Entonces, cuando yo tengo el polinomio cuadrático menos 2x a la 2 más 4x más 6, recordarán que hay un método que se llama la fórmula general. Entonces, aquí lo que me interesa es recordar cómo queda la respuesta, porque eso ya se explicó. Resulta ser que la factorización de este polinomio cuadrático es menos 2, paréntesis, x menos 3, paréntesis, x más 1. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer la factorización? La importancia para este tema es identificar los ceros. En este caso, un primer cero es 3 en ese factor y el otro cero, en este caso, es menos 1. ¿Ok? Tenemos dos ceros. Ahora, vea que el 0,3 solo aparece una vez y el 0 menos 1 solo aparece una vez. Entonces, estos ceros se le llaman ceros simples. Entonces, ¿qué significa un cero simple? Es un cero que solo aparece una vez en un polinomio. Entonces, uno puede concluir, en este caso, que x igual a 3 es un cero simple, porque simplemente solo aparece ese cero de forma única, y x igual menos 1 es un cero simple. Esos son ejemplos de ceros simples. Ahora, vamos a ver otro ejemplo donde ya aparecen ceros múltiples para que empiecen a ver la diferencia. Además, como este es un único factor lineal, pues solo genera un cero de forma única, y este, que es un factor distinto al anterior, genera un cero distinto. Por lo tanto, son ceros distintos y cada uno es un cero simple. Pero recordarán que en esa misma clase, en la clase de ayer, vimos este polinomio. Igual, usando fórmula general, ¿qué pasó cuando lo factorizamos? Lo primero que pasó cuando lo factorizamos es que nos dimos cuenta que el factor x menos 2 aparecía dos veces. Recuerda que si uno pone un factor al cuadrado, significa que este factor aparece dos veces. ¿Y qué significa que un factor esté al cuadrado? Significa que obviamente todos saben que el factor aquí adentro se hace 0 en 2. Entonces quiere decir que un cero vale 2, pero como está al cuadrado ese factor, quiere decir que va a tener otro cero. En este caso, el otro cero es el mismo. Esos ceros se le llaman cero múltiple. Se le llaman múltiple porque aparecen repetidos. En el momento que los ceros aparezcan repetidos, ya empiezan a llamarse ceros múltiples. Así que uno puede concluir que x igual a 2 es un cero múltiple. ¿Ok? Esa es la definición de cero múltiple. ¿Por qué? Porque es un cero que aparece, vamos aquí, repetidos. Ahora, si aparece repetido dos veces, eso se le puede llamar como un cero múltiple de multiplicidad 2. La palabra multiplicidad significa o se asocia a cuántas veces se repite. Entonces, hay que aclarar que la multiplicidad es el número de veces que aparece.
No me confundan este 2 con este 2. No, no. Es el mismo 2, pero no es el mismo información. El número de veces que se repite es 2 veces. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una cúbica. Si bien es cierto, este ejemplo como tal no se hizo en la clase de ayer, en la clase de ayer le mencioné que para factorizar esa cúbica podemos hacerlo por división sintética. Así que le queda a ustedes de ejercicio verificar que este polinomio llega como esta respuesta, aplicando división sintética. Resulta ser que la parte interesante es cómo queda la factorización. Cuando uno factoriza esto, queda así. Aquí aparece un primer cero, de hecho es un cero simple, que es menos 3. Y aquí aparecen dos ceros iguales. El 1 y el otro cero es el mismo 1. ¿Cuál es la conclusión a partir de esos ceros? La conclusión es que x igual a menos 3 es un cero simple y que x igual 1 es un cero múltiplo. Ahora, si me preguntaran por la multiplicidad, en este caso es multiplicidad 2, porque se repite 2 veces. O sea, que eso es un cero de multiplicidad 2. Multiplicidad 2. Entonces, más o menos con ese ejemplo vamos distinguiendo entre un cero simple y un cero múltiple. Bueno, uno puede revisar la definición formal, que es lo que dice la multiplicidad, pero lo que dice la multiplicidad es lo siguiente. Supongamos que tengo un polinomio que se llama P. Y supongamos que yo tengo un cero. Recuerde que usualmente usamos la letra C para denotar que es un cero. Entonces, supongamos que x igual c es un cero. Resulta ser que x igual c se llama cero de multiplicidad m si resulta ser que en la factorización de P aparece este factor. ¿Qué significa el factor X menos C a la M? Significa que el 0M se repite M veces. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve este factor, lo que está diciendo es que aquí tengo la solución X1, X2 igual a C, pero ¿cuántas veces se repite? Se repite M veces, se repite ese 0C. Como aparece M veces el 0C, se dice que X igual C es un 0 de multiplicidad M. M está asociado a las repeticiones o al número de veces que aparece ese 0C. Ok, entonces, ya más o menos entendieron que existen ceros que se llaman simples y otros que se llaman múltiples. Y que en los múltiples puedo saber la multiplicidad asociado al número de veces que se repite ese cero. Ahora lo que me interesa es tratar de hacer la asociación con la gráfica. Entonces, vamos a dar un par de ejemplos. Vamos a ver que los dos ejemplos tienen una cierta diferencia, que es lo que luego vamos a hacer un resumen. Resulta ser, supongamos que yo tengo este polinomio de grado 3. Resulta ser que si ese polinomio yo lo intento factorizar, la factorización de ese polinomio me da esto. Bueno, de hecho cualquiera de estos dos, lo que pasa es que aquí el factor x menos 7 aparece dos veces. Recuerde que si aparece dos veces el x menos 7, lo pueden poner de forma simplificada como esta. Entonces, en realidad, esto último es la factorización completa. 3 por x más 1 por x menos 7 al cuadrado. Si uno logra ver bien los factores, nos damos cuenta que para este factor el 0 es menos 1, pero para este otro factor nos da dos ceros repetidos, en este caso el 7 y el otro 0 es el 7. Lo cual quiere decir que este es un 0 simple, esto es un 0 múltiple, en el caso del 7 es múltiple y en el caso del menos 1 es simple, ¿ok? Eso ya lo saben porque es lo mismo que hicimos anteriormente. Pero veamos cómo se ve la gráfica. Esta es la parte más interesante que quiero mostrarle ahora. Si uno ve la gráfica, obviamente la gráfica me voy a concentrar en dónde corta en el eje X. Porque recuerde que los ceros, cuando yo le digo a ustedes dónde están los ceros, tienen que entender que los ceros son los cortes con el eje X. Donde corta en el eje X, o mejor dicho, la intersección con el eje X,
son los llamados ceros de un polinomio. Resulta ser que el que está en color rojo es el 7, vaya, es el 7, y el que está en color azul a la izquierda es el -1. ¿Y qué está pasando? Ok, vea qué interesante. Resulta ser que como esto es un cero simple, resulta ser que la gráfica pasa como una recta. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero por este cero, ¿cómo pasa la gráfica? La gráfica pasa así como si fuera una recta, ¿verdad? Simplemente pasa así, flat, como una recta. Pero lo más interesante es cuando el cero es múltiple. Cuando el cero es múltiple, la gráfica se comporta de forma distinta. ¿Por qué? Porque en este caso, como este cero es múltiple, vea qué interesante que hace la gráfica. La gráfica no hace como la anterior, que simplemente tira un rayo, una recta. No, la gráfica llega, vea lo que hace la gráfica. La gráfica llega, viene así como una curvatura, como va decreciendo y luego vuelve a crecer. ¿Ve qué diferencia? Hay una diferencia en que la gráfica llegue y llega así como una línea recta, y hay una diferencia que me tire esta curvatura. Bueno, esta curvatura tiene una razón de ser, especialmente porque este 7 es un cero múltiple. Que ya ahorita vamos a ver el detalle de cómo me doy cuenta que la gráfica que, cercano al cero se comporta como de esta forma. Mientras que si es simple, simplemente pues hace como un efecto ahí, una línea recta, nada más, pero hay un comportamiento distinto, cercano al cero. Ok, si quiero adelantarles algo, si quiero adelantarles algo para que vean la asociación. En este ejemplo, la multiplicidad es 2. Resulta ser que como la multiplicidad es 2, eso se le llama multiplicidad par. Entonces, vamos a ver la diferencia entre la multiplicidad par y la multiplicidad, en este caso, de tipo impar. Solo que me parece que aquí se detuvo la clase por... Ok, listo, chicos. Creo que estamos de vuelta. Ok, listo, listo. Nada más vi como que se pausó un poquillo la escritura, pero estamos de vuelta. Lo que le decía en ese instante, que hubo un problema técnico, es que como la multiplicidad vale 2, entonces es de tipo par. ¿Qué significa par? Que la multiplicidad aparece 2 veces. Veamos otro ejemplo acá, distinto a esta situación. Supongamos que ahora yo tengo un polinomio de grado 4. Muy bien. Este polinomio, aplicando división sintética, se puede factorizar de esta forma. Bueno, si yo veo la factorización, me doy cuenta que acá hay un cero simple. De hecho, para encontrar dónde se hace cero, digamos, si usted quiere saber dónde se hace cero, nada más agarre el factor menos 2x más 3. Este es el factor y lo igualan a cero. Si lo igualan a cero, pues simplemente despejan la x. Esto da menos 3. Y si pasan a dividir el menos 2, se cancela con el menos y da 3 medios. Eso lo que quiere decir es que un primer cero es 3 medios y el otro es el más interesante porque el otro me genera 3 ceros. Menos 5 una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Por qué la genera 3 veces? Porque me estoy dando cuenta que el factor está elevado a un Q. Eso se le llama, entonces, el primer caso era un cero simple. Ok, muy bien. El otro caso es un cero múltiple. Pero en el caso del cero múltiple, como es 3, se le llama multiplicidad impar. Entonces, en este caso se llama multiplicidad de tipo impar porque el número 3 es impar, que es el número de repeticiones del cero. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos una multiplicidad de tipo impar. ¿Ok? Ok, otra vez pasó la misma situación, se quedó aquí. Hola chicos, estamos de vuelta. Me sacó el sistema de Zoom.
posiblemente hay una situación de la conexión del internet, nada más quiero revisar que todo esté bien, ok, disculpe la situación, pero por aquellos que no me escucharon la última parte, lo único que había dicho es que como el 0-5 aparece 3 veces, entonces es multiplicidad 3, y como 3 es impar, entonces se le llama multiplicidad impar. Ahora bien, para ir cerrando un poco esta situación, veamos la gráfica. Eso sí está interesante verla. Resulta ser que si uno ve la gráfica, por ejemplo, el punto que está en azul a su derecha es el valor 3 medios. Mira, como este cero es simple, entonces uno ve que la gráfica pasa por ese cero casi que de forma lineal, ¿verdad? Como una recta. Pero la parte interesante pasa en el punto rojo, porque en el punto rojo es un cero múltiple. Como esto es un cero múltiple, vea qué interesante hace la gráfica. La gráfica, vea qué interesante, como que llega, sube, como que se acuesta. Yo siempre le digo, chicos, mira, como que la gráfica se acuesta un poquito, ¿verdad? Como que se acuesta. Y una vez que se acuesta un poquito, vuelve a subir. Bueno, ese comportamiento que ocurre en ese cero no es casualidad. Eso es porque es un cero múltiple de tipo impar. Entonces voy a tratar de resumir algunas cosas que se ha podido notar desde una perspectiva gráfica. ¿Qué se puede notar? Y ese es el resumen que voy a hacer acá. Nada más hay que aclarar que los ceros que se llaman simples son los ceros que no se repiten, o sea, que solo aparece una única vez, y que los ceros que se repiten, o sea, los repetidos, de 2 en adelante, se le llaman ceros múltiples. Bueno, eso es una forma de definirlo. La parte más interesante es, ahora sí, una vez que ya entendemos qué es un cero de multiplicidad m, vamos a hacer dos clasificaciones, por decirlo de alguna forma. La primera clasificación es si es un cero de multiplicidad impar. Recuerden que estamos hablando solo estrictamente en los múltiples. Y en el caso par. Voy a concentrarme primero en el caso par. Resulta ser que si la multiplicidad es par, la gráfica cerca del cero se comporta o de esta forma o de esta forma. O sea, casi como que tiene un comportamiento casi como parabólico, ¿verdad? Como que llega, baja, baja, luego, entonces, esta pancita de acá o esta pancita de acá, este comportamiento que ocurre alrededor del cero de forma casi parabólica es cuando un cero es multiplicidad par. Pero cuando es impar, lo que pasa es, como le decía ahora, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que la gráfica llega, como que se acuesta un poquito y luego vuelve a subir. O al revés, baja un toque la gráfica, como que se acuesta, se mantiene aquí, se acuesta un poquito y luego baja. Entonces, cuando ustedes vean que la gráfica pasa de esta forma alrededor de un cero, ustedes pueden sospechar que ahí hay un cero múltiple de tipo impar. Entonces, así es como se ven los ceros múltiples par, bueno, multiplicidad par o impar. ¿Ok? De hecho, cuando uno revisa, de hecho en la práctica que ya les subí, van a notar un ejemplo donde aparece una gráfica. Entonces yo le pregunto, dígame cuál es un cero múltiple. Entonces, perfectamente yo le puedo poner una gráfica, digamos, yo le puedo poner esta gráfica, por ponerle un ejemplo. Yo le puedo a ustedes poner esta gráfica y le pregunto, bueno, identifíqueme un cero simple, identifíqueme un cero múltiple. Inclusive le puedo decir si el cero es par o impar. No sabríamos cuántas veces se repiten, porque ya es un poco más complejo a partir de la gráfica. Pero sí podemos saber que aquí es un múltiple. Digamos, viendo la gráfica, yo podría decir, ya sabiendo, ya teniendo más conocimiento, que esto es una multiplicidad de tipo impar. Multiplicidad, de hecho lo escribí mal, multiplicidad impar. Mientras que si yo le pusiera una gráfica similar al ejemplo anterior, ustedes pueden decir, ah, mira, por el conocimiento del curso, yo sé que esto es una multiplicidad de tipo par. ¿Ok? Entonces, tienen que aprender a identificar estos ceros a partir de una gráfica. Ya para ir cerrando, bueno, aquí yo puse una gráfica adicional, que en efecto una gráfica puede tener ceros simples y ceros múltiples.
Entonces, por ejemplo, si uno ve este comportamiento que parece que es una línea recta, yo sin ser muy exhaustivo, saben que hay un cero simple por la forma en que está bajando. Pero si yo veo este otro punto, vea que parece un comportamiento tipo parabólico, yo podría decir fácilmente que eso es un cero de tipo múltiple. Hasta podría decir que es un cero de multiplicidad par, pero no voy a enfatizar eso tantas veces. ¿Ok? Entonces, aprendan a identificar bien el tipo de comportamiento alrededor de un cero de un polinomio. ¿Ok? Bueno, esta gráfica es inventada, no estoy diciendo que existe una función que se comporta así, pero es para efectos didácticos de mostrar esta situación. Bueno, vamos a terminar la clase con este ejemplo. Básicamente el ejemplo es muy sencillo y es a partir del criterio, dígame quiénes son los ceros simples y dígame quiénes son los ceros múltiples. Y tal vez podríamos hacer la gráfica de alguna de ellas, obviamente en GeoGebra. No les voy a picar una gráfica a mano de graficar esto no es tan sencillo. De hecho, más fácil hacerlo con herramienta de cálculo diferencial integral, pero aquí es mejor simplemente identificar cosas. Entonces, si yo quiero los ceros simples y los ceros múltiples a partir de los criterios, que por cierto están factorizados, de hecho es útil que aparezca factorizado. ¿Por qué es útil que aparezca factorizado? Porque así yo puedo ver los factores, cuánta potencia tiene, ¿verdad? Si tiene potencia 4, 3, 2, eso es importante identificar. Entonces, vea qué sencillo el problema, ¿ok? Entonces, así como tienen que saberlo hacer con la gráfica, tienen que saberlo hacer a partir del criterio ya factorizado. Entonces, nada más hago la observación aquí de que estas funciones, de que estos criterios, voy a poner aquí, de que estos criterios ya están factorizados, porque si ya están factorizados, es más fácil identificar los ceros múltiples, especialmente los múltiples, que la cálculo recuerde que nunca le dice a usted si un cero se repite, puede ser que hay que factorizarlo para confirmar esa información. Criterios que ya están factorizados. Entonces vamos a ver. En el caso del ejemplo A, yo les digo a ustedes, el criterio f de x es igual a x más 1 por x menos 7 a la 2. Si a mí me pusieran ese criterio, yo respondería lo siguiente. El primer factor se hace 0 en menos 1. Usted puede decir, x igual menos 1 es un 0 simple. Y en el otro factor se hace 0 en 7. Digan acá que x igual 7 es un 0 múltiple. Y de una vez pongamos la multiplicidad. Si es par o impar, nada más pongamos par impar, nada más. Es un 0 múltiple de multiplicidad par, porque la potencia que eleva es 2. ¿Ok? Gracias a este 2 es multiplicidad par. ¿Ok? Ese sería, entonces, para que quede claro, nada más es ver que este se hace 0 en menos 1, se hace 0 en 7, ya con eso pueden responder al ejemplo. Bueno, eso es lo mismo con los demás, nada más es que va variando un poco la forma en que se plantean las distintas funciones. La otra función, que es la función g, que se escribe así, x a la 4 por menos 2x más 3 por x más 5 al cubo, ustedes pueden decir, bueno, ¿dónde se hace cero este factor? En menos 5. ¿Dónde se hace cero la x? La x se hace cero, sí, en el mismo número cero. Toda x se hace cero en el valor cero. Y en el caso de la segunda, en este caso yo he hecho la observación de que si no logra identificar dónde se hace cero, lo que es una fracción, simplemente intenten despejar la x, pasamos el 3 a restar y luego el menos 2 a dividir, pero como divide negativo, queda 3 medios positivo. O sea que este 0 es 3 medios positivo. Entonces, si uno quiere ya dar la respuesta, uno diría, bueno, en el caso de x igual 0, es un 0 múltiple y como está elevado a la 4, este 4 me da la multiplicidad, igual que el 3 me da la multiplicidad. Entonces sería, es un 0 múltiple
En este caso es de multiplicidad par. En el caso de x igual a 3 medios, es un cero simple, perdón, es un cero simple. Y en el caso de x igual menos 5, es un cero múltiple, pero en este caso multiplicidad impar. De hecho, estaría interesante hacer la gráfica de esta función. Ya voy a poner la gráfica de esta función. Obviamente usando GeoGebra, nada más digito la función y listo. Y ya para terminar el análisis para cada situación, voy a poner aquí el último inciso. El último inciso es la función h. Vea que todo tiene impotencia. Como todo tiene impotencia, automáticamente todos son múltiples. Entonces, el criterio es este. Vamos a ver si es x. Vamos a ver aquí está elevado. X a la 4. X menos 2 al cubo por x más 1 al cuadrado. Bueno, aquí claramente podemos notar que se hace 0. Este factor se hace 0 en 0. Este factor se hace 0 en 2. Este factor se hace 0 en menos 1. Y por lo tanto, respuesta del caso. Y recuerden las potencias. Par, 3, 2, par, impar y par. X igual 0 es un 0 múltiple. De hecho, todos son múltiples, ¿verdad? X igual 2 es un 0 múltiple. Y x igual menos 1 es un 0 múltiple. Lo que cambia es el tipo de multiplicidad. En este caso, vamos a ver la diferencia. Multiplicidad par, igual que el último, multiplicidad par y este es multiplicidad impar. Bueno, técnicamente ahí terminé el ejercicio. Sin embargo, voy a hacer un complemento. Lo que voy a hacer es hacer la gráfica de este segundo. Quiero hacer este segundo porque tiene los tres tipos de ceros. Es múltiple par, múltiple impar y múltiple impar. Entonces, finalmente, aunque ya en realidad el ejercicio en sí mismo ya se terminó, en realidad sí me interesa por lo menos hacer la gráfica de una de ellas. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer en este caso la gráfica de, y voy a copiar y pegar el criterio. La gráfica de este criterio, nada más voy a copiar y pegar. Lo voy a copiar, pero no me lo quiero copiar aquí para saber quién es. Pues ya lo voy a quitar. La gráfica de este criterio. X a la 4 por menos 2x más 3 por x más 5 al cubo. Vea qué interesante si yo hago la gráfica de esta función. Pues nada más déjeme escribirlo aquí en una hoja, porque cuando cambiamos de pantalla no logro visualizar cuál era el criterio. X a la 4 menos 2x más 3 por x más 5 al cubo. Entonces, voy a habilitar aquí GeoGebra. En este caso usaré la versión graficadora, bueno, la graficadora de GeoGebra. Y entonces ahí tenemos la aplicación. Ingresamos, y igual, pongo la variable elevado a la 4. Ahora pongo un paréntesis, ingreso menos 2x más 3. Ahora a la par pongo otro paréntesis y pongo, ok, pero ese paréntesis ya una potencia. Voy a poner la potencia una vez, 3. Ahí está la potencia. Ahora voy al paréntesis, la variable x más 5. Bueno, ahí se ve la función. Claramente, vea que la función cuando uno la ve se ve extraña. Ahora, de hecho, voy a ver si logramos mejor, visualizar mejor. Entonces, pues, vea que la gráfica sí se ve un poco extraña el comportamiento. De hecho, vea que se dispara muy rápido hacia arriba. Así que es muy difícil ver la gráfica completa. Lo que sí me interesa es ver alrededor de los ceros. Eso sí me interesa. Entonces, le voy a hacer un zoom exactamente donde pasan los ceros para que ustedes puedan ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, lástima que tal vez la escala no ayuda mucho, ¿verdad? Porque es una escala un poco, ya que pega menos 5, pero los otros ceros están muy cercanos al número 0. Pero bueno, ahí se logra visualizar al menos la situación alrededor de los ceros.
Voy a tomar una captura, porque es solamente la parte que me interesa. Entonces, le tomamos una captura aquí. ¿Ok? Entonces, a partir de esa captura, simplemente lo que hacemos es, voy a cargar la imagen. Entonces, cuando uno carga la imagen, en este caso, simplemente es tomar esta última. Ahí está. Entonces, si uno ve la gráfica, yo sé que la gráfica tal vez no es la más clara, pero bueno, por lo menos se ve lo que me interesa, que son los puntos. Podemos notar aquí que este cero es 3 pi medios. De hecho, si uno ve que el comportamiento prácticamente es una recta. Así que claramente, como es un enfoque muy recto, es, sin ninguna duda, es un cero simple. En el caso del otro cero, que pasa aquí en cero, x igual cero, claramente por el comportamiento tipo parabólico, me va a indicar a mí que esto es de un cero múltiple, o más bien un cero multiplicidad par. Y el otro, aunque el zoom no me ayuda, de hecho uno puede hacerle un zoom aquí, ¿verdad? De hecho uno puede irse, voy a irme directamente a GeoGebra porque si puedo, si yo llego y le hago un zoom aquí, solamente esta parte, ya que si le hago un zoom, ahí ya logro ver mejor qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Que la gráfica llega como que se acuesta un poquito. Entonces, si uno le hace así como muy zoom, pareciera que es una recta, pero no, no es una recta, simplemente es que la escala no me está ayudando a visualizar ese comportamiento que tiene alrededor de -5. Por lo tanto, ya aclarado que si uno le hace el zoom, se visualiza un poco mejor el asunto. Estoy acá en x igual -5, es un cero de multiplicidad impar. ¿Ok? Y de esta forma, entonces, concluimos la clase.